El doctor Pablo Maldonado, que además es director de la Clínica San Martín, así que con mucho trabajo que nos haya dado unos minutos, se lo agradezco desde ya. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias Héctor, muchas gracias por la Bien. invitación y bueno, esperemos ser de ayuda. Seguro. Bueno, ¿cómo es el tema? Digamos, alguien transcurre la enfermedad, en el mejor de los casos, las transcurre, vamos a hablar de los asintomáticos, los sintomáticos y aquellos que han transcurrido con por allí alguna complicación como puede ser la patología respiratoria. Digamos, Bien. son diferentes los casos, todos deberían hacerse análisis, son muchas preguntas que te estoy cargando, así que te escucho. Sí. Bueno, pero en realidad está bien la pregunta, está bien enfocada porque es muy diverso la forma de presentarse de este virus. Si bien la mayoría de los casos son de una forma de presentación de síntomas leves, hay una variedad que son de formas moderadas, formas graves y formas críticas. Cuando uno enfoca esto que estás planteando, en realidad todos los pacientes que han tenido alguna forma clínica deberían tener a un control posterior desde que se da el alta epidemiológica, porque por ahí el alta epidemiológica, que es cuando el paciente deja de infectar, no es lo mismo que el alta clínica o el alta del paciente. Ustedes habrán escuchado que muchos pacientes siguen, a pesar de haber tenido síntomas muy leves, como por ejemplo la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, persisten estos síntomas por un tiempo. Ujú. O muchas veces hay pacientes que tienen también síntomas muy leves, como cansancio, y estos síntomas persisten por un tiempo, y por ahí este tiempo es como bastante prolongado. Ujú. Por lo tanto, es importante tener un control posterior a la patología, así sea esta de diferentes formas, leve, Ujú. moderada o grave. Uno Ah. puede entender esta situación, como lo puede dividir a los pacientes y de acuerdo a eso enfocar, digamos, el tipo de control. Los pacientes uno lo puede dividir en pacientes como de bajo riesgo, moderado riesgo o de alto riesgo. Para hacerlo un poco más gráfico, aquellos pacientes que se manejaron de forma ambulatoria o de Ujú. forma externa, que son los más leves, Ujú. y aquellos pacientes que se han manejado en forma ambulatoria, los podemos dividir como en dos grupos, aquellos que no tienen patologías o Ujú. preexistencias, y aquellos que tienen las patologías que conocemos nosotros, que son la hipertensión, la diabetes, el EPOC, la obesidad, o patologías como, por ejemplo, oncológicas, o que tengan patologías renales, hepatológicas. Bueno, todo ese grupo de pacientes que son los que Ujú. llamamos o denominamos habitualmente que son pacientes de alto riesgo, deberían tener un control un poco más profundo Ujú. dentro de este grupo de pacientes que son los Ujú. ambulatorios. Yo Hay entiendo un que... segundo, Sí, sí, perdón, perdón. hay un segundo grupo de pacientes que también hay que como profundizar algunos estudios, hacer un seguimiento también más estrecho, que son aquellos pacientes que han estado internados. De estos pacientes también tenemos como diferentes Ujú. tipos de pacientes y también podemos dividir como aquellos que tienen riesgo o Ujú. aquellos o que tengan preexistencia y aquellos que no la tienen. Ujú. Y dentro de eso también aquellos que han estado con una situación de una forma moderada versus algunos que han estado con un patrón de gravedad más importante, ¿no? Ujú. Conversando con un colega suyo, y entiendo que también amigo, Juan Sacete, neumonólogo, él me decía que en lo que se estaban encontrando era que cuando existía alguna patología que se sostiene en el tiempo después del COVID, la mayoría estaba atado a el tema del corazón, que no era tanto lo que se repetía en la patología respiratoria que uno puede tener, porque es una enfermedad ligada directamente a lo respiratorio, sino que por allí lo que quedaba, digamos, y que en algunos casos eran patologías leves, pero lo que primero debería estudiarse tiene que ver con por ejemplo, realizarse una ecodoppler. ¿Usted está de acuerdo? Bien, en realidad es como que esto va a depender de la gravedad, un poco como lo planteamos recién, Héctor, tiene que ver con la gravedad de la patología. Ujú. Si bien esto no significa que todo que sea al más grave es peor, también hay pacientes que le dan síntomas leves y pueden tener alguna afección cardíaca. Esto habitualmente está relacionado con la gravedad. Aquellos pacientes que tienen una situación de más moderado o grave suelen tener más afección cardíaca. Ujú. Esto es, el virus afecta
tiene como una apetencia, en un principio, por las vías respiratorias. Por eso es que el seguimiento se hace a través de un clínico, que va a ser como el eje, y a partir de ahí, seguramente con interacción, digamos, con el neumólogo, como el caso del doctor Sacchetti. Sí. Pero en aquellos pacientes que tienen una cuestión o una afección moderada o han pasado por una situación de gravedad, sí debería ajustarse y evaluar más profundamente la parte cardiovascular. También existe esta situación en los pacientes que tengan una situación leve, pero que tengan una actividad física, ya sea de forma competitiva, que hagan algún deporte, o hagan actividad física de forma de una intensidad moderada o más intensa. Debería evaluarse la parte cardiovascular más profundamente para evitar justamente estas cuestiones que se pasen por alto. Dos últimas consultas, doctor, puntualmente. Así que, por lo tanto, ¿cuál sería el periodo ventana entre aquel que transcurrió la enfermedad desde que tuvo el alta? ¿En cuánto tiempo? Porque algunos dicen de que hay ciertas cosas que se van acomodando, por así decirlo, un término poco médico, con el transcurso del tiempo. ¿Cuál sería el periodo de ventana que usted aconseja decir, bueno, te dieron el alta tal día, ¿cuándo me hago un chequeo? Bien, habitualmente alrededor de los 15 días es importante de acudir al médico porque es un tiempo prudencial para que estas cosas, como has dicho hoy, que se vayan acomodando, este periodo postinflamatorio de la enfermedad, y nosotros tengamos unos parámetros iniciales. Entonces en ese momento uno puede evaluar la parte, por ejemplo, clínica, evaluarlo clínicamente el paciente, valorar su parte cardiovascular, su parte respiratoria, el estado neurológico. Muchos pacientes también quedan con algunas alteraciones neurológicas. Ustedes han escuchado que no se acuerdan bien de las cosas, pierden la memoria, tienen alteraciones de la concentración. Muchos hablan de esta especie de nube mental. Bueno, todas esas cosas también hay que tratar de detectarlas. Lo mismo la cuestión de la ansiedad. Hay pacientes que quedan con algunos trastornos de ansiedad o un estrés postraumático, aquellos que han transcurrido por una dificultad respiratoria. Todas estas cosas hay que interactuar con el neurólogo. Pero básicamente, a los 15 días habría que hacer un chequeo clínico, un chequeo de laboratorio que incluya un laboratorio de rutina y valoración de la parte hepática y de estos parámetros inflamatorios, y una radiografía de tórax inicial. Ajá. Por último, el componente de la parte respiratoria, la neumonía, muchos pacientes desarrollan neumonía y esto también hay como diferentes tipos de grado, pero eso puede llevar entre 45 días y hasta 3 meses en resolverse, e inclusive más. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí, digamos, mucha gente solicita hacerse una tomografía de tórax para valorar a ver cómo va mi neumonía o cómo estoy con esa parte, y en eso no hay que desesperarse y uno puede tomarse un tiempo después del alta, de 45 días hasta 3 meses, para valorar bien, porque esta cuestión inflamatoria toma su tiempo. También se habrá escuchado que mucha gente que tiene estas cosas dice, empecé a movilizarme y me siento como agitado, cansado. Bueno, esto porque esta situación se va resolviendo. Un grupo de estos pacientes muy pequeños puede quedar con alguna afección, como una fibrosis, que se llama que es una afección más permanente, ¿sí? Y en ese grupo de pacientes hay que seguir una evaluación cada 3 meses y sumar algunas otras cuestiones ventilatorias como la espirometría o los test de la caminata. Es interesante. Con la cuestión cardiovascular pasa algo semejante. ¿Sí? El paciente que recién sale del alta, hay que hacer una evaluación a los 15 días, digamos, inicial, y no someterlo quizá a un esfuerzo, por lo menos un tiempo prudencial, que es hasta un mes. A partir de ahí, que uno entiende que va mejorando, y en aquellos casos que se ve la posibilidad clínica de realizarlo, valorar la cuestión como una ecografía del corazón, para valorar el movimiento, ver cómo está el corazón, inclusive pruebas de esfuerzo cardíaca para ver cómo responden ante los esfuerzos antes de iniciar alguna actividad más importante. Doctor, por último, el famoso análisis de anticuerpos. Alguien se lo realiza, le da 0. Hay como 2 libros dentro de la medicina. Hay especialistas que hablan de que a pesar de que no tenga anticuerpos, de alguna manera está protegido. ¿Cómo es esto? Bueno, hay varias cosas acá, ¿no? Primero que está como bastante discutido cuánto dura la inmunidad que uno adquiere de forma adquirida, no por la vacuna, cuánto dura, digamos, en el individuo. Entonces, a tal punto que la vacunación
se sugiere que se haga, por más que uno se lo haya adquirido, entre 3 y 6 meses. Esto es lo que propone, que la inmunidad dura eso. Mucha gente tiene como marcados anticuerpos y otros tienen menos. Acá puede ocurrir, digamos, que obviamente hay gente que tiene diferentes formas de reaccionar al virus, por lo tanto tiene una inmunidad distinta. Y por otro lado, ocurre que puede ser que también estos test que uno se hace tienen como falsos, puede ocurrir que existan como falsos negativos, o puede haber variaciones. Esto ocurre en un porcentaje pequeño de los test. Pero en general, digamos, se entiende, si uno tomara, que la gente que ha tenido algún grado de infección genera, y que ha sobrevivido a la enfermedad, genera inmunidad, ¿sí? Lo que por ahí se discute es el tiempo de que va a durar esta inmunidad, ¿no? Doctor, muy claro como siempre. Gracias por su tiempo. Seguramente lo estaremos molestando en alguna otra ocasión. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la invitación y bueno, No, por favor. El doctor Pablo Maldonado.